12 del libro 2 de la Ruta de Discipulado. Entonces, hay dos perspectivas sobre la segunda venida o el tiempo final, lo que llamamos el día del Señor, el tiempo final, el día de Jehová, eso, ¿no? Entonces, hay una perspectiva que es la del Antiguo Testamento y otra la del Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento estamos hablando antes de Jesús, antes de que venga el Mesías. Entonces, en el Antiguo Testamento es así la situación. Tengan su Biblia a mano porque van a empezar a buscar cosas. Sí, yo no voy a poner los versículos en la pantalla, pero ustedes van a buscar. A ver. La pregunta aquí es, ¿cuáles son las consecuencias de la desobediencia según Deuteronomio 28? Versículos 1, 64 al 68. Deuteronomio 28, 29 y 30 es muy importante. Ahí es donde, después de que a través de Moisés Dios da la ley al pueblo de Israel, lo ha rescatado de la esclavitud en Egipto, les dice cómo deben vivir, les dice cuáles van a ser las maldiciones y las bendiciones, ¿verdad? Maldiciones si es que no guardan el pacto y bendiciones si es que guardan el pacto. ¿Sí? Las bendiciones es que Dios les va a ayudar a entrar en la tierra que Dios les ha dado. Pero las maldiciones son que Dios los va a dispersar, ¿ya? Por todas las naciones. Entonces, en esos versículos, si ustedes los buscan en sus Biblias, y el pacto en qué se resumía, amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo, ¿verdad? O sea, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, etc. O sea, realmente poner a Dios en primer lugar. Lo opuesto a poner a Dios en primer lugar es la idolatría. Entonces, Dios es muy serio en este asunto. Entonces, si es que ellos no guardaban los mandamientos, lo que está en la Torá, que estamos hablando de Levítico, Éxodo, Números, o sea, todo lo que Dios les había dispuesto que hagan. Jehová los iba a esparcir por todos los pueblos. Tendrían tristeza, vivirían con temor, sin seguridad, volverían a Egipto, volverían a la esclavitud, serían vendidos como esclavos. ¿Ya? Esa era la consecuencia de dejar el pacto con Dios. A todo esto, ellos lo entendían como el exilio. Exilio es cuando te expulsan, cuando te llevan a tierra extraña, ¿no? Aquellas personas que han tenido que salir de su país por razones económicas se sienten exiliados de su tierra. ¿Ya? Entonces la consecuencia era esa. Y el pueblo de Israel experimentó el exilio. ¿Ya? Ellos entraron a la tierra prometida, ¿no? Ya sabemos que Moisés no llegó a entrar, solo vio de lejos. Con Josué entraron. Luego vinieron los reyes, en fin, pero hay un momento en que es el final de los libros de Reyes, de Crónicas, Segunda Crónica, Segunda de Reyes, es que son expulsados, o sea, son llevados cautivos a Babilonia, al final. Entonces ellos experimentaron el exilio, ¿sí? Tuvieron tierra prometida, pero experimentaron el exilio, como consecuencia de haber quebrantado el pacto con Dios. Y la segunda pregunta, ¿y cuál es la promesa de redención y justicia de Dios según estos textos? Entonces, ahí mismo, en Deuteronomio 30, si usted lee Deuteronomio 30, son capítulos un poco extensos, por eso es que no, ahorita no los leo, pero si usted lee, y yo voy a leer Deuteronomio 30, del 1 al 3, que dice así, porque ya Dios, o sea, Dios sabía que esto iba a ocurrir, porque es que nuestra tendencia humana es a la desobediencia. Entonces dice así en Deuteronomio 30, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, o sea, Dios les adelanta, ¿no? Que va a venir sobre ellos la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios,
y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. ¿Ya? Entonces Dios promete hacerlos volver y además promete en el versículo 6 circuncidar su corazón. Entonces ya ahí, desde Deuteronomio 30, ya Dios empieza a anunciar que este asunto no es un asunto étnico, es un asunto de circuncisión del corazón. Y en Romanos, el apóstol Pablo también dice eso, dice, los verdaderos judíos son los circuncidados de corazón. Ya. Entonces, toda la escritura es muy coherente, o sea, nuestro Dios es coherente, no es que ha tenido plan A y plan B, o sea, siempre ha tenido el mismo plan. Entonces dice aquí, ¿no? Que si se convirtieren, Dios les hará volver. Y volverán a la tierra, dice, circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios. Entonces, Dios promete que Él va a hacer algo en el corazón. ¿Ya? En Ezequiel hay este es otro pasaje muy importante, que es Ezequiel 36, 22 al 28 y Ezequiel 37. Entonces, en Ezequiel 37 es el del Valle de los Huesos Secos. Es aquella porción donde se describe Israel en el exilio, ¿no? En Babilonia. Entonces, esa es la promesa, y todo ese capítulo habla de eso. Y Ezequiel 36 también son promesas de Dios de restauración, ¿sí? Entonces, en esos pasajes, que ustedes los pueden leer, y como les digo, esto también lo voy a grabar, les mando la lección, ya ustedes la tienen. El nombre de Jehová, es lo que dice Dios, en esa restauración, el nombre de Jehová será puesto en alto. Recogerá su pueblo, lo limpiará, pondrá su espíritu dentro de ellos y los sacará de las sepulturas. Esa es la promesa de Dios, de restauración. ¿Ya? Esto es muy importante porque la paga del pecado es muerte. Entonces lo que Dios ofrece en la restauración es eso, sacarlos de las sepulturas. Y está hablando, o sea, uno, por ejemplo, si ustedes leen en los evangelios, se encuentran a los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Es decir, ellos no creían que Dios iba en el futuro a sacar a su pueblo de las sepulturas. ¿Ya? Y es impresionante que Jesús dice, yo soy la resurrección. Esto tiene connotaciones muy poderosas, porque para los judíos en el primer siglo, esto del espíritu, que el espíritu venga y que las personas, o que haya resurrección, era señal de restauración, ¿ya? Y esperaban que les pase a todos, ¿sí? Esperaban que les pase a todos. Esperaban un combo. En ese combo esperaban que también los enemigos, o sea, el imperio opresor de Israel sea vencido. Y esperaban que el espíritu que viene era el mismo espíritu, la presencia Shekinah de Dios, ¿ya? Que había estado en el templo en Primera de Reyes 8 y en Éxodo 40. ¿Ya? Eso es lo que ellos esperaban. Por eso es que en Joel 2, ustedes han estado leyendo Joel 2, hay esta promesa en Joel 2, 28 al 31, donde en medio de esta situación dolorosa que estaba viviendo Israel, hay esta promesa de Dios que Dios derramará de su espíritu sobre toda carne y que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.
Entonces esto era un anuncio de que Dios iba a tener misericordia, que no siempre se iban a quedar en el exilio, no siempre iban a ser dominados, ¿ya? Sino que iban a recibir esta bendición, ¿ya? Entonces, ustedes entenderán que y en su manual lo dice así, ¿no? Lo primero que lee Pedro después de Pentecostés es Joel 2. Porque en Pentecostés recibieron la visitación del Espíritu Santo y dicen, se ha cumplido esto. Ya. En la perspectiva del Antiguo Testamento, eso iba a ocurrir en el juicio final, en el día final, cuando Dios regrese. Pero ocurrió antes, ¿ya? Y ese día que Pedro predicó esto, se convirtieron 3,000 personas. Ese es el impacto de Pedro de haber dicho, vean, esto ya pasó. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la que Pedro lee esa porción de las Escrituras, ¿ya? Entonces, a ver, déjenme ir otra vez, les quiero mostrar un dibujo. Ya, entonces esta era la perspectiva en el Antiguo Testamento, ¿no? Ellos veían la época presente como una época de sufrimiento, de enfermedad, donde los malos triunfaban. O sea, Satanás ahí estaba poderoso, pero también ellos estaban sufriendo. Y el exilio. O sea, la experiencia que ellos estaban viviendo era el exilio. En tiempos de Jesús, los judíos del primer siglo, aunque habían regresado a Palestina, sabían que estaban en exilio. ¿Por qué? Porque aunque tenían el templo de Herodes, nadie había dicho que la presencia shekinah de Dios había regresado. ¿Sí? Entonces, tener el templo de Herodes, o el templo, o sea, el edificio, no era suficiente. Ellos estaban esperando la venida de la presencia de Dios de manera poderosa, ¿ya? Entonces, ellos sabían pues que eso no había ocurrido. Y además sabían que había corrupción, o sea, los sacerdotes del linaje eran corruptos, ¿no? Entonces ellos decían, no, pues esto todavía no es el fin del exilio, ¿ya? Entonces ellos estaban viviendo ese momento y esperaban el tiempo final, el día de Jehová, cuando Jehová regrese a Sión. Sí, eso lo describe Isaías desde el capítulo 41 hasta el capítulo 55. Entonces, si usted quiere mirar eso, tiene que leerse toda esa porción de 15 capítulos del profeta Isaías. ¿Ya? El tiempo, el día de Jehová, la redención, en fin, implicaba la presencia del Espíritu, la resurrección, implicaba un rescate de Dios, ya un nuevo éxodo, o sea, un rescate de Dios y que el pueblo de Dios es justificado y perdonado. Entonces ellos esperaban el perdón, ¿sí? No solo un perdón individual, sino un perdón como nación, porque habían quebrantado el pacto. Entonces Dios tenía que hacer algo para declararlos justos. Y eso estaban esperando, porque lo que ocurría es que primero en el templo no había la presencia de Dios, estaba contaminado, había liderazgo corrupto allí. Y entonces estaban esperando cuándo iba a venir ese momento, ¿sí? Y aún después de que Jesús resucita, ustedes ven en Hechos 1 que le preguntan al Señor Jesucristo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?
¿sí? O sea, todavía tenían esa idea, ¿no? O sea, era un combo. Toda su expectativa era un combo. Y Jesús explica que las cosas no son así. No son como ellos se imaginaban, ¿ya? Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos otras cosas. Encontramos, bueno, como les dije, en Hechos 2, 16 al 21, lo que dice Pedro, que lo he mencionado antes, Hechos 2, 16 al 21, dice, estos no están ebrios. Esto es lo que ha dicho el profeta Joel. Y lee, ¿no? Derramaré de mi espíritu. Varones israelitas, dice en el 22, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces cuenta toda la historia de Jesús, sus dolores, muerte, pero también, ¿no? Menciona el Salmo 16, ¿no? Y dice que este Jesús, versículo 32, Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, entonces le está diciendo, vean, esto ya se cumplió en Jesús, ¿ya? Cuando Jesús fue bautizado, ¿no? Vino la promesa del Espíritu Santo, ha derramado, o sea, ha derramado el Espíritu, ¿no? Esto que vosotros veis y oís, ¿ya? Y habla también de Jesús que ha ascendido y que está sentado en el trono, ¿ya? Ese es el significado de la ascensión de Jesús, es que Él sube a sentarse en el trono, ¿ya? Eso es Daniel capítulo 7, ¿no? Donde dice que un hijo de hombre sube entre las nubes y que el anciano de días le da autoridad completa, le da el derecho de juzgar, le da todo. Entonces, se está refiriendo a eso. Entonces, nosotros vivimos, pues, 2000 años después. Entonces, no tenemos todo este contexto que ellos tenían muy, muy presente, ¿no? Y entonces, después de esto, es que se convierten, y es el tremendo impacto. O sea, es decir, vean, esto ya se cumplió. Ya, en el Nuevo Testamento, este dibujo quizás sirva, porque en el Nuevo Testamento, y esto lo tenían clarísimo los apóstoles, o sea, esto es lo que vemos en todos los libros del Nuevo Testamento. Ellos creían que con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, con la resurrección de Cristo y con la venida del Espíritu Santo, empezó la edad que viene. Empezaron los últimos tiempos. Empezó el día de Jehová. ¿Ya? Por eso citan Joel 2. O sea, ellos consideraban que lo que esperaban que pase al final de la historia se adelantó. ¿Ya? Porque ustedes ven, los judíos pensaban esta época y la que viene. Pero en Jesús se adelanta lo que había sido prometido para el final. Jesús resucita. ¿Ya? Jesús dice, yo enviaré el Espíritu Santo. Esperen aquí, en la sala, oren, que yo voy a enviar el Espíritu. Y vino en Pentecostés. ¿Ya? Entonces, queridos, nosotros vivimos en los últimos tiempos desde la resurrección de Cristo. ¿Ya? Y claro, Jesús dijo que iba a volver. Entonces la iglesia lleva esperando la segunda venida de Cristo 2000 años. ¿Sí? Y esa segunda venida traerá la promesa de que estaremos eternamente con el Señor. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. ¿Ok? Entonces nosotros nos afanamos, ¿verdad? O sea, ¿será que ya mismo?
pero realmente, queridos, ya han pasado 2000 años. ¿Ah? Si usted lee Primera Tesalonicenses o Segunda Tesalonicenses, esa era una de las inquietudes que tenían los hermanos. Decían, ya viene el Señor. Entonces algunos no querían ni trabajar. Sí, porque decían, ya viene el Señor. Entonces ya para qué me esfuerzo. Sí. Y ahí es donde dice, el que no trabaja, que no coma. Sí, o sea, el hecho de esperar la segunda venida no significa que uno se echa a dormir y se cruza de brazos. ¿Sí? Entonces, el desafío es que uno viva en Cristo ahora, sin saber qué día, cuándo, nada. O sea, hoy vivimos en Cristo y vivimos en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, que esperar la segunda venida no es justificación para no hacer nada. ¿Ya? Uno de los problemas del énfasis exagerado, digamos, del arrebatamiento y del dispensacionalismo, el énfasis es, o sea, el dispensacionalismo vino, yo diría que quizás los últimos 100 años, desde Estados Unidos. Y en un momento histórico en que había una división dentro del protestantismo en Estados Unidos, entre los que estaban muy involucrados en la obra social y los que estaban más involucrados, digamos, en la proclamación y predicación del Evangelio. Entonces, a nosotros nos llega la parte de la proclamación. Y en ese momento, ese era como un problema, ¿sí? Dentro de la iglesia norteamericana. Y claro, con eso, el asunto es que ese énfasis básicamente es usted no se mete en política, usted no trate de hacer nada por este mundo, por la pobreza, por los problemas sociales, porque ya nos vamos. Estamos con la maletita lista. Cualquier rato nos vamos. Sí. Entonces usted no se mete en la vida social. ¿Sí? Entonces, el gran problema es que eso hace sentido en un contexto de mayor prosperidad, donde digamos, pero en un contexto de pobreza, en América Latina, esa cuestión generó mucho problema, porque cristianos decían, chútale, algo hay que hacer, pues no, o sea, uno no puede cruzarse de brazos, ¿ya? Y entenderán ustedes por qué los evangélicos poco, yo digo, nos involucramos o se involucra la iglesia en temas sociales. Ya, esa es la raíz. Esa es la raíz, ¿ya? Del asunto. Entonces es un desequilibrio de alguna manera, ¿ya? Y por eso es que es triste. O sea, ustedes ven, los católicos tienen mucha respuesta social, ¿sí? A nosotros nos ha costado bastante, y cuando alguien sale con algún tema así de involucrémonos en la política, uy, todo el mundo le da ataque. Porque, o sea, la teología, o sea, la forma de entender la fe, sí afecta las acciones, ¿no? Y claro, el énfasis en Norteamérica del área esta de justicia y la obra social es que fue tan grande el cisma, digamos, la división, que los que estaban interesados en la obra social se distanciaron de la Biblia. Ese es el problema. O sea, el combo ahí fue que no solo que se preocuparon por el tema social, sino que dijeron, no, yo creo que la Biblia no es la palabra de Dios inspirada por Dios, ¿no? Entonces, eso generó confusión y generó un mayor distanciamiento, ¿ya? Entonces, eso es lo que les puedo contar. No he terminado, y hay esto, o sea, hay muchas cosas aquí que ustedes plantean que son muy importantes. Quizás voy a decir algo. Si ustedes me buscan en Facebook, yo voy a tratar de organizar mejor. Yo hice varios videos, parece que fue el año pasado, que hice sobre Apocalipsis, sobre lineamientos para interpretar Apocalipsis. Hice como unos 5 videos, me parece, en Facebook. Y el asunto es este, o sea,
Apocalipsis es un libro especial, es una maravilla, me fascina. Llevo estudiándolo varios años, pero tiene un lenguaje, es un género literario. O sea, es un género literario que usa símbolos. Entonces, la dificultad que uno tiene es cuando uno lee Apocalipsis con los lentes del siglo XXI. Uno tiene que leerlos con los lentes del primer siglo. Y no solo el primer siglo, un poquito más atrás, porque Daniel es un libro con lenguaje apocalíptico. Entonces hay un montón de cosas que son metáforas, que son símbolos, que a nosotros no nos hacen sentido, pero que hay que investigar la parte histórica para decir, ¿qué significaba el águila? O sea, ¿y qué significaba ni sé qué? O sea, eso tiene una cuestión histórica, ¿no? Entonces uno tiene que investigar un poquito nomás. Entonces yo hice algunas cosas sobre eso y voy a tratar de ver si lo junto, porque lo hice hace algún tiempo. Y dentro de esto, en Apocalipsis encontramos algunas cosas que para entender Apocalipsis hay que estar muy familiarizado con el Antiguo Testamento, ¿sí? Y con el profeta Daniel, con Isaías, porque toma algunas cosas del Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, para poder entenderlo. Hecho. Entonces, no significa, o sea, yo quiero decirle aquí a alguien, o sea, nosotros estamos llamados a tener misericordia, hermanos, o sea, no estamos solo preocupados por las almitas, o sea, no, que va, o sea, somos un pueblo llamado a seguir en las pisadas de Jesús, ¿sí? Ayudar al preso, al huérfano, a la viuda, ¿no? A todo eso estamos llamados, ¿sí? Entonces, ya hoy día eso es como normal, ¿me comprende? Nadie se sorprende, pero en los años 50 o 60 de la década pasada, eso era algo que a algunos se les salían los ojos, ¿no? Y decían, no, nosotros estamos por las almas, ¿sí? Entonces, de ahí es que hay una reacción de teólogos latinoamericanos, como René Padilla y otros, dicen, no, es la misión integral, ¿no? Entonces, nuestro pastor Chema, nuestro pastor Zapata, que fueron pastores que nos pastorearon a Ñaquito durante muchos años, ellos realmente muy firmes, muy o sea, el tema de la misión integral, no son solo las almitas con alitas volando, ¿no? O sea, es la persona completa, ¿ya? Eso, entonces déjame ver, ¿qué más hay aquí? Sí, aquí estoy con Carlos en lo que está diciendo aquí. Sí, ya voy a tocar esto de la Nueva Jerusalén y el arrebatamiento, ya vamos a llegar a ese tema, ya, así que tranquilos, tomen agüita. Y perdónenme que yo nomás hablo, porque hay como bastante material. Pero yo estoy abierta al diálogo, que digo, quizás no ahorita ya, pero usted me llama, me escribe, se pelea conmigo, o sea, chévere, eso a mí me encanta, ¿ya? Ok, avancemos un poquito en esto de la lección, a ver dónde lo tengo. No es este, a ver. Uy, no me acuerdo dónde me quedé. Espérense un ratito. No es este. Uy. Ya. Ok, pues avancemos un poco. Bueno, entonces ahora sí, vamos a los eventos de los últimos tiempos, que esto es lo que a todo el mundo le encanta. El arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si algunos de ustedes tienen el manual que les he mandado ahora, busque esa sección, porque vamos a ir allá. Ok. Yo soy de la posición, y bueno, no solo yo, o sea, por eso está así en el manual, ¿no? Que los pastores acordamos esto en el año 2015. Dice, el apóstol Pablo usa varias imágenes o metáforas. Cuerpo de Cristo, somos, o sea, hay un montón de, uno es el dedo, el otro es la oreja, o sea, esas son metáforas, ya no es literal. O sea, yo no veo a mi hermano con forma de oreja, o sea, es una metáfora, es una cuestión literaria, ¿sí? Entonces dice, el apóstol Pablo usa varias imágenes para describir lo que sucederá cuando aparezca el Señor Jesús por segunda vez. Usa la idea
de un emperador victorioso que viene a visitar una colonia o provincia romana. Los ciudadanos salen a darle el encuentro en campo abierto y luego lo escoltan de regreso a la ciudad. La imagen que usa Pablo es del pueblo que se encuentra con el Señor en el aire y debe ser leída bajo el supuesto de que el pueblo se dará la vuelta para regresar con el Señor victorioso de regreso al mundo nuevo, que Dios crea como cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ya? La interpretación que se ha dado en el dispensacionalismo es que uno se encuentra con el Señor y se va con el Señor. ¿Ya? Y esto del arrebatamiento es una imagen que se usaba en tiempos del Imperio Romano, ¿no? De que uno va a encontrarse con el rey y lo escolta de regreso. ¿Ya? Y entonces, que sean metáforas, encontrarse en el aire, en fin, yo no sé si será en el aire, hermanos, o sea, ¿quién soy yo para decir eso? Pero el punto aquí es que no es que uno se va, el punto es que uno regresa, ¿sí? Y no significa que no sea verdad, es verdad, sino que no es literal, ¿ya? Es como decir, mi hermano, tú eres oreja y yo te veo oreja, o sea, no es así, es metáfora, ¿sí? O cuerpo, o a un templo, somos el templo de Dios, pero no es que físicamente somos con esa forma, ¿me entienden? Es un significado teológico a una metáfora. Entonces, los cristianos traemos un adelanto del futuro cuando somos sal y luz de este mundo herido y manifestamos el amor de Dios. O sea, Jesús está muy interesado en que el reino venga. Y él dice, el reino de los cielos se ha acercado. Eso es Marcos capítulo 1, 13 al 15. Con sus señales, con sus milagros, con sus actos, son señales de que el reino está cerca, que ya está aquí. Entonces nosotros somos los representantes de ese reino, somos ciudadanos de ese reino. En Filipenses, cuando dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, lo que realmente está diciendo ahí es que sí, allá está nuestra ciudadanía, pero nosotros somos invasores en este mundo. ¿Sí? Es un reino que baja. El reino de Dios es un reino que baja, es un reino que viene, ¿sí? A este mundo. Entonces, y aquí están estos pasajes que ya ustedes conocen, 1 Corintios 15, los muertos serán resucitados incorruptibles, los creyentes que estén vivos cuando el Señor venga serán transformados. Dice Jesús traerá con él a los que durmieron en él, en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Y los que estén vivos se encontrarán con el Señor. O sea, ese es el sentido de arrebatamiento como yo lo entiendo. Y no solo yo, digamos, o sea, en ciencias bíblicas hoy hay mucha más información en este sentido, ¿no? Entonces, el juicio final, hay varias interpretaciones sobre el orden en que ocurrirán estos juicios. Algunos de ustedes han preguntado, ¿en qué orden va a pasar esto? Lo importante no es el orden, lo importante es que todos daremos cuentas al Rey, al Dios vivo, todos, grandes y pequeños, toditos. Entonces, ese juicio es un juicio al final de la historia, y para quien pone su confianza en Jesús como su Señor y Salvador, se le adelanta el veredicto de absuelto. Esa es la maravilla, ¿sí? Que Jesús llevó el castigo que nosotros nos merecíamos. Entonces, no hay condenación para los que están en Cristo. Pero, o sea, todo el Nuevo Testamento tiene una perspectiva escatológica. O sea, todo el Nuevo Testamento, hay cosas que para nosotros decimos, ¿y cuándo es que no hay condenación? O sea, adelanta lo del futuro como que ya fuera en el presente. Entonces, aunque el juicio es futuro, el apóstol Pablo dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Es como que ya uno sabe el resultado del cuento. O sea, ya uno sabe lo que va a pasar al final, ¿sí? Y aquí hay estos eventos que normalmente se los hace secuenciales, ¿ya? ¿Cuál pasa primero? Capaz que algunos de estos son lo mismo. O sea, no tenemos elementos como para saber, ¿no? Porque usted lee Corinto es una carta que tiene su lógica interna. Apocalipsis es otra carta que tiene su lógica.
O sea, los libros de la Biblia no están diseñados para que usted los monte uno encima de otro y trate de hacer una línea histórica. O sea, no están diseñados para eso. Eso es algo que nosotros le imponemos al texto. Entonces uno tiene que decidir, yo me pongo bajo la Biblia o yo la pongo debajo de mis pies. ¿Sí? Si yo la pongo debajo de mis pies, significa que yo hago con la Biblia lo que yo quiero. Sí, o sea, yo le impongo significados, yo hago eso. Si yo me pongo bajo la escritura, entonces yo tengo que decir, a ver, ¿qué es lo que esto significó para los primeros oyentes? Y después de que entiendo lo que significó para los primeros oyentes, eso se llama exégesis, ¿no? Y entiendo lo que quiere eso, entonces hago un salto de 21 siglos, 2000 años. ¿Ya? Ese es el salto, le llaman el salto hermenéutico. ¿Ya? O sea, de lo que significó para en ese momento y luego hago el salto a lo que significó para hoy. Eso es trabajo, hermanos. Eso es trabajo, ¿sí? Y es una bendición porque es mucho más rico, ¿sí? De lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, aquí hay varios pasajes, ¿no? 2 Corintios habla del tribunal de Cristo, dice que no hay castigo, sino que cada uno será premiado, en fin, ¿no? Entonces dice, dice, el tribunal de Cristo es un tribunal para premiación, es una palabra que se usa para cuando habían juegos, ¿no? Era una recompensa. 1 Corintios 3 dice que en ese tribunal se juzgará las obras de cada uno. ¿Se puede perder la salvación? No. Eso es lo que dice 1 Corintios, ¿no? Que será juzgado por sus obras, pero que no perderá la salvación. ¿Sí? Porque es en Cristo, no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Y cómo sabe uno que alguien está en Cristo? Vean, eso lo sabe Dios. ¿Ya? Ninguno de nosotros puede juzgar, realmente. El milenio significa 1000 años. Entonces, ese tiempo puede ser interpretado como un número fijo de años, o sea, 1000, ¿no? 1000 veces 365 días, o de manera simbólica, ¿sí? Y se refiere al tiempo de reinado de Jesucristo en este mundo, durante el cual Satanás es atado para que no tiente ni dañe a nadie. Eso es Apocalipsis 19, del 11 al 16. Y Apocalipsis 20, del 1 al 6, describe esas visiones. Entonces eso es, o sea, unos dicen el milenio es futuro, para otros el milenio es quizás una cuestión simbólica desde cuando Jesús ya fue entronado y ascendió al cielo a sentarse en el trono, ya que eso lo describe Apocalipsis capítulo 1, cuando lo ven ascender al cielo, y Daniel 7 describe lo que pasa al otro lado, cuando sube de entre las nubes. Y Apocalipsis 1, 5 al 7 dice que Jesucristo es el rey de los soberanos de la tierra. Entonces, ese es el asunto. El premilenialismo y postmilenialismo y todo aquello es, si hay tribulación, sufrimiento antes del milenio, durante el milenio, después del milenio. ¿Sí? Ese es el asunto. Entonces, yo personalmente creo, por lo que he estudiado de Apocalipsis, que el aflipsis, esta tribulación, es la fricción de la venida del reino en medio de un mundo donde Satanás es el príncipe. Entonces, el sufrimiento es parte de la vida cristiana, de la vida humana. Entonces, los sirios, cristianos sirios, han experimentado tribulación, ¿verdad? Los chinos que los han matado por Cristo también. Entonces, no podemos decir solo será futuro, porque hay sufrimiento presente. Entonces, ese es el asunto. El juicio del trono blanco. Entonces, ahí dice, ¿no? En Apocalipsis 20, al final del milenio, dice, Cristo reinará 1000 años, Satanás es soltado de su prisión en el abismo, incita a la humanidad a una nueva rebelión, pero desciende fuego del cielo y los consume. Satanás es lanzado con todos los suyos al lugar final de la condenación, que la Biblia llama el lago de fuego y azufre, y Dios levanta el gran trono blanco para juzgar a los muertos grandes y pequeños. Entonces, como ustedes ven, aquí no dice muertos cristianos y no cristianos, no dice, vean, no le puede poner palabras a lo que no hay. Dice muertos grandes y pequeños, ¿sí?
Entonces algunos dicen, no, pues ya los cristianos ya estuvieron en el trono blanco y ya no están aquí. Puede decirlo, pero primero son dos cartas, una es Corintios y otra es Apocalipsis. Y Apocalipsis no dice, solo dice grandes y pequeños. ¿Ya? Entonces el destino, lo que sí es claro, es que el destino de los que no han creído en Cristo es el lago de fuego, o sea que hay infierno. Entonces, y dice que los que no están inscritos en el libro de la vida, o sea, van al lago de fuego. Los juicios de Dios. Dios, ahí están los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de ira. Cuando estudian eso, esto es como una muñeca matrioshka. No sé si ustedes conocen la muñeca matrioshka. Esta es una muñequita donde es una dentro de otra, ¿sí? Y así es el caso de los sellos, las trompetas y las copas. O sea, está una y de la última sale la otra y así. Entonces es una cosa así interesante. Y son juicios de Dios sobre este mundo. Describe los juicios de Dios. Y ahí hay enfermedades, hay pobreza, hay un montón de cosas que uno puede decir, o sea, en el premileniarismo dispensacional es algo que es futuro, ¿no? En una posición amileniarista o de cielos nuevos y tierra nueva, es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia humana, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que Dios vence y Dios redime a su pueblo. Eso es lo que vemos en Apocalipsis. Dios redime a su pueblo por la sangre del Cordero. Y el materialismo y el secularismo son vencidos para siempre. La maldad no prevalece. Ese es el mensaje de Apocalipsis. O sea, al final Dios gana. Y Dios juzga a la humanidad rebelde y pecadora. La culminación de la historia es cielos nuevos y tierra nueva. Y dice, Dios hace una nueva creación donde cielos y tierra se juntan. Todo es espacio sagrado, todo es templo donde Dios gobierna y llena con su presencia. Entonces, yo creo que ya me he tomado bastante tiempo, pero, por ejemplo, ustedes van a ver que la Nueva Jerusalén tiene la forma de un cubo, medidas iguales, la altura, la anchura y la profundidad. No es la primera vez que eso aparece en la Biblia, ¿ya? Entonces Dios dice que donde Él está, en su presencia, ese es el lugar santísimo. Entonces, Apocalipsis 21, del 1 al 8, describen eso, ¿no? Y vamos a mirar algunas cosas. O sea, ahí en Apocalipsis 21 dice que el pueblo de Dios no tendrá más muerte, no tendrá más llanto, ni clamor, ni dolor. O sea, esa es nuestra esperanza al final de la historia. ¿Quiénes van a ser excluidos? Quienes no tienen entrada. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y los mentirosos. Entonces, solo hay santidad ahí. Ya. Entonces, Apocalipsis 21, 9 hasta el 22, 5 describen perfección, belleza y gloria. En ese lugar donde está la presencia de Dios, donde están los redimidos. Y este lugar, en Éxodo 37:1, que se describe el lugar santísimo, tiene la forma de un cubo. Cuando se describe el templo de Salomón, el lugar santísimo del tabernáculo, en Éxodo 37, y se le dan las instrucciones a Moisés para la construcción del tabernáculo, es la longitud, la anchura y la altura eran de 2,5 codos. Un cubo exacto. En el templo de Salomón, en Primera de Reyes 6:20, el lugar santísimo tenía lo mismo, longitud, altura y anchura, 20 codos. Un cubo. La Nueva Jerusalén tiene la forma de un cubo. Apocalipsis 21:16 dice que la longitud, la altura y la anchura eran iguales. Entonces, al leer la Nueva Jerusalén, si usted lo lee con cuidado, se da cuenta que Jerusalén es la ciudad de Dios, ¿sí? Y aquí en Apocalipsis dice quiénes entran y quiénes no entran. Pero también dice que la Nueva Jerusalén desciende del cielo, ¿verdad?, a cielos nuevos y tierra nueva.
O sea, no se queda en el cielo, desciende, ¿no? Y lo que vemos en la historia de Génesis es que Dios quiere habitar en medio de su pueblo. ¿Ya? Y habla de quienes entran en la ciudad. Y las puertas de la ciudad. Si usted ve el número 12, o sea, hay todo un tema de números ahí, ¿no? 12 es el número del pueblo de Dios. 12 tribus, 12 apóstoles, etcétera. Ese es el pueblo del Señor, ¿no? Y cuando habla de la esposa, es la Nueva Jerusalén, es la iglesia, es el pueblo de Dios, ¿sí? Es el pueblo de Dios redimido. Y entonces nuestro destino final no es el cielo, es temporal. Nuestro destino final es cielos nuevos y tierra nueva, donde seguiremos al Señor, ¿no? Y ahí mostraremos, o sea, será que una civilización, un mundo que muestra a Dios en todos los aspectos de la vida, para beneficio de los humanos y de